Hola, en este video voy a hablar del extranjero de Albert Camus. Para ello voy a dividir el video en dos grandes partes. En la primera voy a hacer un resumen del argumento central de la obra, alerta spoiler, ¿no? Y en la segunda un análisis de esta. Vamos con la primera entonces, la historia de esto. El extranjero se encuentra ambientado en la Argelia francesa de los años 30 y está dividido en dos grandes partes. En la primera se narra la historia de Meursault, un joven oficinista que tras la muerte de su madre no habría sentido nada y no habría comprendido que la sociedad esperara que expresara emociones. El inicio del libro es quizá uno de los más conocidos del siglo XX. Dice, hoy ha muerto mi madre, o quizá ayer, no sé, recibí un telegrama del asilo, madre fallecida, entierro mañana. Atentamente, en fin. Y eso no significa nada, tal vez fue ayer, dice, concluye. Siguiendo las indicaciones del asilo, Meursault asiste al funeral al día siguiente y luego regresa a su casa y se encuentra con Marie, una antigua compañera, y surge entre ellos un breve romance. Van a ver una película y pasan la noche juntos. Y al día siguiente, en su departamento, Meursault retoma su rutina, recorta anuncios del diario, observa la vida desde el balcón y, aunque no le gustan los domingos por ser monótonos, nota que la muerte de su madre no cambió en nada su vida. Y así, después de un domingo sin rumbo, conocemos a los vecinos de Meursault, entre ellos Salamano, un viudo mayor que maltrata a su perro viejo y descuidado, Raymond Sintés, un hombre desagradable que a pesar de sus malos comentarios se hace amigo de Meursault. Meursault, de hecho, acepta reunirse con Raymond para comer salchicha y tomar vino, ¿no? Y aunque no le entusiasma la idea, le ahorra el trabajo de preparar la comida. En el departamento de Raymond, Meursault nota que la mano de este señor estaba vendada y Raymond le explica que se peleó con el hermano de su amante, a quien cree infiel. Y necesitando ayuda, le pide a Meursault que redacte una carta para traer de nuevo a la mujer y así vengarse. Sin interés especial, Meursault accede y de ese modo los dos se consideran amigos. Poco después, se entera de que el amante es de origen árabe y al día siguiente Meursault y Marie oyen gritos y ruidos en el piso de Raymond. La policía llega porque Raymond está golpeando a su amante. Esa misma tarde, Raymond invita a Meursault a dar un paseo y le pide que, si es necesario, testifique que la mujer le engañaba. Meursault acepta sin problema. Bueno, más tarde, el viudo Salamano le cuenta a Meursault que su perro se ha escapado y aunque el viudo suele maltratar al perro, se le nota un cariño, se nota el cariño con que lo cuida, ¿no? Poco después, Raymond llama a Meursault para invitarlo a él y a Marie a pasar un día en una casa en la playa con otra pareja, formada por un hombre llamado Masson y su esposa. Meursault acepta la invitación y, de regreso a su departamento, Marie le pregunta si quiere casarse, a lo que él responde con indiferencia, aunque dice que lo haría si eso le hiciera feliz. Y Marie admite que Meursault es un hombre bastante extraño, pero de alguna manera le atrae. Bueno, en la playa, mientras caminan, Raymond señala a un grupo de hombres árabes junto a un estanco, entre ellos el hermano de su amante. Raymond les asegura que todo va a estar bien y no se preocupen y continúan su camino. Y tras tomar un bus en las afueras de Argel, se reúnen en la casa de la playa y durante un paseo se dan cuenta de que los hombres árabes lo habían seguido. Y entonces se desata una pelea. Raymond resulta gravemente herido con un cuchillo y los hombres árabes huyen y Masson lleva a Raymond al médico. Meursault regresa a la casa para explicar lo sucedido a Marie y a la esposa de Masson. Y cuando Raymond vuelve, está malhumorado y con la mano vendada, en fin, por lo que Raymond decide salir a dar un paseo y Meursault lo sigue. Bueno, al ver a los hombres árabes, ahora nuevamente, pero sentados en una roca, Raymond le entrega una pistola a Meursault y le dice, si alguno saca un cuchillo, dispara. Meursault acepta, pero al acercarse los hombres retroceden y desaparecen tras las rocas. Raymond regresa al bungalow y Meursault lo sigue un rato. Al ver las escaleras de madera que conducen a la casa, el calor lo abruma a Meursault y decide entonces volver a la playa. Y mientras camina junto al agua, el sol lo golpea con fuerza y entra en un estado de delirio. Anhela un poco de sombra, pero la única disponible está ocupada por un hombre árabe. Bueno,
Cuando el hombre se levanta al notar a Meursault, Meursault, de forma instintiva, coloca la mano en la pistola que guarda en el bolsillo de su chaqueta. Y el sol le abruma, la transpiración le recorre la frente y sus mejillas arden. Delirante, Meursault se acerca al hombre y, a pesar de saber que es una locura, el árabe saca un cuchillo y, justo cuando la hoja brilla bajo el sol, una gota de transpiración cae en el ojo de Meursault, cegándolo momentáneamente, y en ese instante que hace Meursault, saca la pistola y dispara. Primero una vez, luego, tras ver al hombre caído, le dispara 4 veces más. Según él, fue como llamar 4 veces rápidas a la puerta de la infelicidad. Así concluye esta primera parte del relato. Ya. En la segunda parte del libro, Meursault es arrestado y las autoridades intentan saber qué ocurrió. Él responde con sinceridad, pero su forma desapasionada confunde y frustra a quienes lo interrogan. Esto se nota especialmente en su relación con el joven abogado asignado a su caso. Al principio el abogado era optimista y le asegura que hay muchas posibilidades de ganar. Sin embargo, al enterarse de que los fiscales han investigado su vida privada y la muerte de su madre, el abogado se desanima. Meursault le explica que durante el funeral de su madre lo afectó más el calor y el cansancio que la pérdida de su madre. Además, se pregunta qué tienen que ver la muerte de su madre y el tiroteo. El abogado se enoja y se va, ya que ve difícil trabajar con alguien tan indiferente. Luego, el juez de instrucción le pide que repase los hechos centrándose en por qué Meursault disparó 4 veces más al hombre cuando ya estaba en el suelo. Meursault, en silencio, recuerda el sol abrasador y la arena. El magistrado, intentando hacerlo arrepentirse, le habla de Dios, pero Meursault le dice que no cree, lo que solo aumenta la frustración del juez, quien le pregunta si lamenta lo ocurrido. Y Meursault solo responde que se siente más molesto que arrepentido, y el juez, de hecho, lo apoda Monsieur Anticristo. Pasa casi un año mientras Meursault espera su juicio. Cuando Marie lo visita, él agradece ese breve momento de normalidad, y al principio ella espera que lo liberen y se casen, pero con el tiempo sus visitas se hacen menos frecuentes. Algunas cosas son difíciles al inicio, como no poder fumar, pero poco a poco se va acostumbrando Meursault a la vida de la cárcel. La compara con estar atrapado en el hueco de un árbol en el bosque. El silencio de la noche le resulta muy duro y al mirarse en el espejo ve un rostro severo y sombrío que ni siquiera cambia al intentar sonreír. Después de un año en la cárcel, comienza este juicio a Meursault. Al entrar a la sala se sorprende por la cantidad de gente, ya que su caso ha hecho noticia en los diarios. El calor es agobiante y el aire denso por las ventanas cerradas. Sentado en el banquillo de los acusados, se siente expuesto, como un pasajero en un tranvía lleno de gente. Bueno, durante el juicio, varios testigos relatan lo ocurrido en la primera parte del libro. El director, por ejemplo, de la residencia de ancianos, describe a Meursault como un hijo indiferente, que no mostró tristeza ni remordimiento, por ejemplo, con la muerte de su madre. También el cuidador, quien compartió un café y un cigarrillo con él, habla de la frialdad del acusado. Luego Marie sube al estrado y cuenta que Meursault fue a ver una comedia y volvió a su departamento el día siguiente al funeral. La acusación usa estos hechos para demostrar la falta de decencia del acusado, a pesar de los ruegos de Marie de defenderlo. Otros testigos, como Salamano y Raymond, también declaran, aunque la acusación pinta a Raymond como un delincuente de mala reputación. Y el fiscal insiste en que Meursault es inmoral, carente de alma y un peligro para la sociedad. Bueno, durante gran parte del juicio, Meursault observa lo absurdo de ver cómo se discute sobre su carácter sin que él haga nada. Bueno, cuando finalmente tiene la oportunidad de hablar, intenta explicar que el sol y el calor influyeron en su disparo, pero sus palabras suenan frívolas y provocan burlas en la sala. Al final, el veredicto es claro. Meursault es declarado culpable de asesinato y condenado a muerte por guillotina. Con asombro, es llevado sin emoción ni protesta, y la historia concluye con el encuentro entre Meursault y el capellán de la prisión. El capellán intenta convencerlo de la importancia de la fe y el arrepentimiento, pero Meursault, sin creer en Dios y seguro de su destino, se enfada. Le dice al capellán que su certeza no vale nada para él y que todos comparten el mismo destino.
Bueno, cuando el capellán se va, Meursault se siente en paz. Recuerda a su madre y piensa que, cerca de la muerte, ella también debió sentirse libre para vivir. Así Meursault se siente libre, sin la carga de la esperanza, y espera en que su ejecución pública lo observen muchos, saludándolo con gritos de odio. Ya. Bueno, pocos libros han provocado una conmoción tan persistente como El extranjero de Albert Camus. Su impacto no deriva de su historia, que en estricto rigor es bastante banal, sino de lo que revela, la estructura vacía y convencional de los valores sociales. Aquellos que se han jactado de vivir bajo principios sólidos descubren, al enfrentar a Meursault, la fragilidad de su edificio moral. Camus, en esta novela, no hace más que llevar hasta sus últimas consecuencias el principio del absurdismo. Esto es, la imposibilidad de reconciliar el deseo humano de sentido con la indiferencia implacable del universo. Mientras los existencialistas, de Kierkegaard a Sartre, se preguntan por el sentido de la vida, Camus da un paso más. Muestra que el absurdo no es una teoría, sino un hecho cotidiano brutal e ineludible. La vida no tiene sentido y quien insista en encontrarlo está condenado a la frustración o a la farsa. Y quien se quiera enfrentar a esa farsa va a tener que vivir como un extranjero. De esta manera, El extranjero no es un libro que se lea con comodidad, es una auténtica bofetada. Nos arranca nuestras incertidumbres y nos obliga a ver lo que preferiríamos ignorar, que vivimos de apariencias, que confundimos la moralidad con rutina, que la sociedad recompensa la mentira y castiga la verdad. Camus, en su frialdad implacable, nos recuerda que la única grandeza posible consiste en aceptar el absurdo sin caer en la desesperación ni en la impostura. No hay consuelo, no hay redención, solo queda vivir con coraje en un mundo indiferente. Bueno, desde la primera línea, Camus desarma al lector. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no sé. No hay lamento ni afectación en esto, ni teatralidad. Solo una constatación seca, objetiva. La sociedad, siempre hambrienta de rituales y simulacros, no va a perdonar esta sinceridad brutal, ¿no? Asistimos al funeral de la madre Meursault como testigos incómodos. Nos horrorizamos, no porque o por el hecho de que esto sea anómalo, sino porque revela la hipocresía de nuestros propios sentimientos fabricados. La tragedia de Meursault no es haber matado a un hombre, es no haber fingido tristeza. La sociedad francesa, a la que Camus hace una radiografía sin misericordia, no castiga los actos, sino las transgresiones contra el teatro moral que sostiene su vanidad colectiva. El juicio Meursault es una pantomima. Nadie parece estar interesado en el asesinato en sí. La verdadera acusación es de inconformidad con el orden burgués. No llorar, no casarse por amor, no ambicionar. El tribunal no juzga un crimen, sino su carácter. La culpabilidad en el extranjero no depende de la ley, sino de la adaptación social. Camus expone con una clara evidencia despiadada que el aparato judicial no busca justicia, sino orden. Y el orden no se preserva con hechos, sino con gestos. La guillotina, símbolo de la razón estatal llevada al paroxismo, no ejecuta a Meursault por asesino, sino por hereje contra los sagrados ritos de la civilidad. La indiferencia de Meursault no es un capricho, es la única postura, va a pensar Camus, honesta frente a una sociedad que ha sustituido la autenticidad por la apariencia. Lo vemos en el episodio trivial donde su jefe le pregunta por la edad de su madre. No importa la cifra exacta, importa que la muerte no sea escandalosa. Lo mismo sucede con la propuesta de matrimonio de Marie. Meursault acepta, pero despojando al ritual de toda trascendencia emocional. Para el burgués el matrimonio no es amor, sino estabilidad. La pena, no dolor, sino decorado. Camus sabe, y lo dice sin pudor, que la vida social es un inmenso escenario de hipócritas, donde la verdad es un crimen imperdonable. Toma. Bueno, al final, cuando Meursault acepta su ejecución, alcanza la única forma, va a pensar Camus, de posible de libertad, el rechazo de toda esperanza. Aceptar la muerte sin ilusiones es para Camus el acto supremo de rebeldía. La vida es absurda, la moral es un teatro, la sociedad una máscara. El único gesto auténtico es mirar al abismo y no apartar la vista. Meursault, al esperar la guillotina con el corazón abierto, no es un derrotado, es el único vencedor, va a sostener Camus, ¿no? Ahora, por cierto, Camus
no se detiene en el absurdo. En su ensayo El hombre rebelde, avanzará hacia una ética de la rebeldía, vivir sin sentido, pero no sin dignidad. Rebelarse no significa esperar un mundo mejor, sino afirmar aquí y ahora que existe un límite que no se debe traspasar. La rebeldía es la única ética coherente en un mundo absurdo, no como promesa de salvación, sino como acto gratuito, físico, casi estético. Meursault, en su negativa final a aceptar las ilusiones de la religión, se convierte en el prototipo de este hombre rebelde. Así, El extranjero es una obra implacable porque desenmascara la hipocresía de la vida social, revela la falsedad de los valores asumidos, denuncia la violencia encubierta en las instituciones y obliga al individuo a elegir entre la farsa y la soledad. Camus, a través de Meursault, nos ofrece una única salida: vivir de cara al absurdo, sin escudos ni consuelos, en una lucidez insoportable y gloriosa. Y quien lo lea y se reconozca tendrá que elegir: seguir actuando en el teatro de las mentiras o caminar solo como un extranjero hacia su propia verdad. Eso es todo. Muchas gracias.